descubriendo la fuerza que tienen nuestras creencias y cómo nos llevan y nos traen por esta vida, ¿no? Nos llevan y nos traen por esta vida. Pero bueno, ahí estamos. Hoy tenía pensado intentar retomar el tema de la atención, porque es un tema clave que hay que seguir de alguna forma permanentemente profundizando, comprendiendo, tratando de vivir experiencias de cómo atendemos, cómo es esa forma en que nosotros podemos hacer algo con esa atención, ¿no? Entonces partimos de que la atención, en teoría, en concepto, la teoría es la forma en que se activa la conciencia que somos. La conciencia sí es algo que permite todo, que percibe todo, que es todo, pero que en realidad no tenemos forma de percibirla, no es algo concreto que tenga nombre, que tenga forma. Sí se sabe que se activa y que esa activación es lo que genera todos estos mecanismos de la mente que luego le pone nombre, le pone forma, le pone historia, conceptos y los utiliza a partir de ahí. Pero el punto de partida de todo eso es la mente. Y esa mente en forma de atención. Lo único que nosotros percibimos de la mente es cómo atiende. ¿Cómo atiende? Cuando yo miro la pantalla, cuando yo miro un objeto, cuando yo miro el techo, me estoy dando cuenta que la atención está dirigiéndose a distintos puntos. Eso lo tenemos clarísimo, es una percepción que es obvia para todos, ¿no? Cómo atendemos. El problema que nosotros tenemos es que no podemos percibir el origen de esa atención. Sabemos a dónde se dirige, pero no sabemos desde dónde se dirige. En teoría sabemos que es la conciencia activándose, teoría. Pero en la práctica yo no tengo la experiencia, la certeza, la claridad que puedo tener cuando digo atiendo, por ejemplo, esta botella de agua, la atiendo, estoy atendiendo ese objeto. Está clarísimo. Aparece el objeto y yo sé que hay algo de mí que está dirigiéndose a eso y que lo puede conocer, ¿no? Que lo puede conocer. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esa capacidad de atender, esa capacidad que en realidad es conocer algo? Porque la atención es la conciencia dirigiéndose a algo que permite conocerlo. Entonces yo voy a la lámpara, obviamente que veo la lámpara, pero conozco la lámpara, le pongo el nombre lámpara, pero antes de ponerle el nombre lámpara estoy conociendo eso, es un conocer, es un saber, ¿sí? Entonces la atención tiene estas características. La conciencia se dirige hacia algo, a eso que se dirige lo conoce, sabe. Lo que pasa es que se interrumpe la mente y casi inmediatamente porque tiene una serie de antecedentes, de historia, de hábitos, de tradición, de cultura, de aprendizaje, de enseñanza, que me dice lo que es. La mente me dice lo que es, pero necesito primero que la atención se fije en eso, ¿no? Y una vez que la atención se fija, la mente empieza a participar, porque estamos entrenados en eso, le permitimos que así sea. Yo veo un libro y rápidamente no dudo que es un libro, no dudo que es un libro. Pero ¿hay necesidad de decir que es un libro? No, es eso. La atención estuvo primero dirigiéndose a eso. Supo que es eso, sabe que es eso. Y una vez que sabe que es eso, la mente empieza a operar a través de los conceptos, los nombres, las formas, las historias y todo lo que sabemos. Pero hasta ahí nosotros estamos encontrando un mundo externo. La atención siempre la tenemos hacia afuera, siempre dirigida hacia afuera. Hay dos formas externas nuestras. Una que le llamamos externa concretamente, todo esto que aparece, incluso este cuerpo que parece externo, porque nosotros tenemos la sensación de que estamos con la conciencia en la mente, ¿no? Tenemos la conciencia dentro de este cuerpo y a su vez dentro de este cuerpo creemos que está en la mente, o sea, en la cabeza, en el cerebro. Somos conscientes desde aquí de aquello que está allí. Eso es un poco nuestra percepción. Ahora, nos vamos más hacia el interior, ¿eh? Estos objetos externos que aparecen de este mundo, estos objetos que yo los percibo y que les llamo cuerpo, y aunque les llame mío, los estoy percibiendo. Yo estoy viendo mis piernas, mis manos. O sea, yo y eso y mis manos hay una distancia.
y mi atención se está dirigiendo a una mano. Puede dirigir la atención a la mano izquierda y puede dirigir la atención a la mano derecha. Por lo tanto, yo tengo claro que la atención no es mi cuerpo, sino es eso que se dirige para poder saber de mi cuerpo. Más internamente aparece este otro mundo sutil, que es el mundo de los pensamientos, de las imágenes, de las fantasías, de los sueños, que no tiene una consistencia, como la podemos nosotros percibir con respecto al cuerpo y a los objetos externos. Sabemos que ahí hay mucha sutileza en la percepción, porque un pensamiento, dice, a ver, ¿dónde está el pensamiento? ¿De dónde vino? No hay un almacén de pensamientos, no hay un depósito de pensamientos, hay un instante en el que aparece y desaparece el pensamiento. Y ese instante en que aparece el pensamiento, la atención lo capta, la atención lo capta. Entonces la pregunta que a veces uno se hace es, primero, ¿quién produce esos pensamientos? Si la atención lo capta cuando aparece y la atención lo capta cuando desaparece, también la atención lo capta cuando está el pensamiento manifestándose. Lo que pasa es que son instantes. Fíjate, a veces hablamos de pensamientos, pero también podemos hablar de palabras, porque en realidad los pensamientos no dejan de ser palabras. También hay imágenes, también hay fantasías, también hay imaginaciones, que son formas de pensamiento más complejas, más elaboradas, ¿no? Pero vamos un poco a lo básico y cuando vemos que es un pensamiento, para entenderlo y comprenderlo mejor podemos decir que es una palabra. Entonces yo digo, ¿qué voy a cenar? ¿No? Un pensamiento, ¿qué voy a cenar? Y entonces empezamos a investigar en ese simple pensamiento. Cuando yo digo qué, la atención se fijó en el que yo me he dado cuenta, que he dicho que he atendido, sé que he dicho qué. Luego he dicho que, como pregunta, ¿qué voy a cenar esta noche? Cuando yo digo que todavía no ha aparecido que voy a cenar esta noche, no ha aparecido, está el qué. Luego, cuando estoy que voy a cenar, el qué desapareció. ¿A dónde se fue? Y cuando termino de decir esta noche, el qué voy a cenar ya ha desaparecido, está esta noche. Y estoy hablando de un tiempo reducidísimo de percepción, ¿no? Fíjate lo rápido. ¿Qué voy a cenar esta noche? ¿Qué voy a cenar esta noche? Así es una continuidad. Bien. Entonces, nos cuesta mucho a nosotros, en esa sutileza de la producción de los pensamientos, saber dos cosas. Uno, de dónde vienen y a dónde van. ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Qué es lo que produce esos pensamientos? Y otro es, ¿por qué no puedo dirigirme con la misma facilidad que tengo para saber de ese pensamiento, poder dirigirme a la fuente de ese pensamiento, a lo que produjo ese pensamiento, ¿no? Lo que llamamos la atención, o lo que llamamos la fuente de la atención, la conciencia. Que eso es lo que en realidad somos, por eso es la gran intriga, por eso es la gran búsqueda. Porque nosotros no somos ese pensamiento que aparece, que voy a cenar esta noche. Fíjate con lo rápido que aparece y lo rápido que desaparece. Yo no soy ese pensamiento, yo no soy esa imagen, no soy esa historia, no soy ese sentimiento, no soy nada de lo que aparece, ¿no? Ya sea en el mundo mental, como en el mundo corporal o sensorial de los objetos externos. Yo soy el que percibe todo eso que aparece, ¿sí? Yo soy el que percibe. A eso que percibe le llamamos mente, le llamamos conciencia, le llamamos yo, le llamamos... Bueno, sabemos siempre de la cantidad de nombres que le hemos puesto, pero nos interesa tener la certeza, la claridad de la percepción, de la misma forma que yo tengo cuando digo, ¿qué voy a cenar esta noche? No tengo duda de lo que he dicho, no tengo duda, sé que he dicho eso. Y sé que soy yo el que lo ha dicho. Entonces, ese yo que ha dicho eso, aparentemente es el productor del pensamiento. Es el productor del pensamiento. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque en realidad, entre la mente, con la atención que se dirige a los objetos, y los objetos en este caso están siendo mentales, mentales, aparecen estímulos que yo los asocio. Entonces, el pensamiento, el origen de ese pensamiento es una simultaneidad de estímulos que son una sensación corporal de hambre, ¿no? Un ruido en el estómago,
la imagen de una galleta que puedo tener sobre la mesa y digo que voy a cenar porque rápidamente asocio. La galleta es comestible, yo tengo sensación de ruido, hambre. Estoy desmenuzando los estímulos que me llegan, que son muy rápidos, tan rápidos como la expresión que voy a cenar esta noche. Se elaboran y aparece el pensamiento. Pero ese pensamiento es la respuesta que doy a esos estímulos que llegan, ¿no? Entonces, si la respuesta en teoría la doy yo como personaje, como ego, como lo que creo que soy, no lo que realmente soy la conciencia, entonces este yo va a estar muy condicionado, muy condicionado. ¿Qué es el condicionamiento? Que un ruido en el estómago es sensación de hambre. Pues no, hay ruidos en el estómago que no son hambres. Hay galletas que no son comestibles, o hay galletas que no tienen por qué producirme a mí la sensación de hambre. O sea, yo tengo condicionamientos y esos condicionamientos le he dado, como quien dice, rienda suelta. He permitido que se estructuren y que me aparezcan un mecanismo, un pensamiento. Aparece el pensamiento, no porque lo produzca yo conscientemente, porque nos vamos a dar cuenta que no los producimos en los pensamientos. Ya de poquito vamos a ir investigando eso. Pero sí me doy cuenta que creo en ese pensamiento. Creo en ese pensamiento. Y una vez que yo creo en ese pensamiento, que es cierto, me dejo llevar por una construcción mental en la cual asocio lo que ha pasado con lo que va a pasar y construyo una acción. Voy a cenar, busco alimentos, preparo la cena, hago esto y lo estoy haciendo, preparando para un momento siguiente. Entonces, fíjense cómo una sutileza de la aparición de un estímulo, de un ruido de estómago, de una galleta sobre la mesa, desencadena un pensamiento, yo lo percibo, la atención hace que sepa que está ese pensamiento manifestándose y se transforma en acción, en conducta, en comportamiento, ¿no? Eso parece simple, dicho así, porque un pensamiento como esto y la acción de preparar comida y cenar esta noche no es compleja. El problema es cuando estos pensamientos llevan una carga de deseos y de rechazos o de miedos, que yo no puedo resolver. Entonces, ¿cómo puedo crear a través del pensamiento un deseo que es casi incumplible? O puedo generar un rechazo que también es imposible evitarlo. ¿Por qué sigo aferrado creyendo que ese pensamiento como deseo me va a satisfacer o como rechazo me va a resolver la situación que no me interesa? Y ese es el mecanismo que nosotros tenemos al que como consecuencia de eso llamamos sufrimiento. Si yo deseo algo y no lo logro, sufro. Y si yo rechazo algo y no lo puedo evitar, sufro. Digo sufro en el sentido de malestar, ¿no? De no sentirme bien. Primero, ¿por qué buscamos ese deseo o evitar ese rechazo? Porque todas las personas estamos buscando el bienestar, todas. Nadie que realmente genere un pensamiento no utiliza ese pensamiento para sentir y provocar bienestar. Y el bienestar es traer lo que quiero y sacar lo que no quiero. Y ahí aparece instalado el problema del sufrimiento. ¿De dónde sale lo que quiero y de dónde sale lo que no quiero? Lo que me gusta o lo que no me gusta. Y esos son los condicionamientos. Es decir, la mente, en este caso la atención, no se está nutriendo ni produciendo pensamientos de lo que está existiendo tal como está existiendo, sino que se nutre de aquello que la memoria trae. Yo me alejo del momento presente y recurro a dos factores mentales, que son la evocación de la memoria, de las cosas que me gustan y que no me gustan, y las proyecto a un futuro que creo que puede ser modificable, trayendo lo que quiero y evitando lo que no quiero. Esa ilusión de crear ese tipo de pensamiento es lo que hace que las personas no nos sintamos bien. ¿Quién produce todo eso? ¿Quién produce esta atención que yo la puedo descubrir, la puedo detectar? Cuando miro la botella, he dirigido la atención ahí. La pregunta es,
¿por qué dirijo la atención a un deseo y me lo creo? ¿Por qué dirijo la atención a un rechazo o un miedo y me lo creo? De la misma forma sería, ¿por qué dirijo la atención a la botella y me la creo? En teoría, la botella parece un estímulo, un objeto que está aquí presente y por eso no trae tanta complicación. El deseo y el miedo sí que traen complicaciones. ¿Por qué? Porque la realidad no ha sido el estímulo para crear que la atención se fije en ellos, sino que ha sido el recuerdo, ha sido el condicionamiento, ha sido la proyección, la expectativa de un futuro mejor, diferente, el que me guste, el que me interesa, y entonces estamos como en ese mundo de ilusión, en ese mundo de ilusión. Y estamos tan atrapados, estamos casi permanentemente produciendo ese tipo de pensamientos. El pensamiento es lo que aparece, pero es la atención la que nosotros podemos, de la que podemos ocuparnos. ¿Cómo podemos ocuparnos con la atención? Mm, digamos, la primera búsqueda sería que la atención sea hacia aquello que está presente. Primer objetivo que nos ayuda a investigar tanto el origen y la fuente de esa atención como las consecuencias posibles de lo que genera. Si el estímulo que aparece es presente, está sucediendo, la atención está correctamente puesta. Si la atención está puesta en lo que pasó, evocando a un recuerdo, a un pasado, algo nostálgico, algo que yo creo, ¿no?, que ha sucedido, que después veremos un poquito que todo eso que yo creo es muy, muy limitado, pero bueno, le damos mucha veracidad. Y cuando la atención se fija en ese estímulo presente, ese estímulo presente está sucediendo. Y el cuerpo responde, el cuerpo en el sentido de que es el verdadero generador de comportamientos, de acciones. La mente no produce acciones. Yo tengo que intervenir corporalmente, enérgicamente, para producir. El punto de partida son los pensamientos. Pero quien realmente responde es el cuerpo. Entonces, las personas, si fijamos la atención en lo que está sucediendo, en el presente, aquí y ahora, los estímulos que aparecen no van a tener el condicionamiento de lo que pasó, de lo que quiero que pase. Van a estar libres de ese condicionamiento. Y el cuerpo va a percibirlos, el cuerpo los va a percibir y vamos a poder dar respuestas adecuadas y convenientes. Eso es lo que se llama la acción correcta. Los orientales hablan del dharma. El dharma, es decir, la acción correcta, lo que corresponde hacer, no lo que yo quiero hacer. El problema es que nosotros no somos nada humildes, nada simples, nada sencillos, y nos parece que no somos protagonistas de esta vida si hacemos las cosas que hay que hacer, no las que yo quiero y me gustaría hacer, ¿no? Entonces, si nos damos el permiso de aceptar lo que está sucediendo, la atención se va a posar en eso, voy a percibir eso sin necesidad de contaminarlo, de condicionarlo, y el cuerpo va a dar respuesta adecuada y conveniente a eso que está sucediendo. ¿Se acuerdan cuando una vez yo decía que en la acción no tiene que haber un yo, ¿no?, que se haga dueño de esa acción, y no tiene que haber beneficios de esa acción? Porque si no, está el beneficio, ¿cuál sería? El deseo que quiero que pase tal cosa, o el rechazo de que no quiero que pase tal otra. Ahí está el beneficio de la acción. Si yo saco ese beneficio de la acción, porque me centro, que la atención está puesta o fijada en cualquier estímulo, objeto, situación del presente, no va a haber inconveniente, porque eso es lo que está sucediendo y necesitamos dar respuesta. Necesitamos dar respuesta a la vida. Pero el problema que nosotros tenemos es que le damos respuesta no a lo que está aconteciendo, que es el verdadero estímulo, sino le estamos dando respuesta a un condicionamiento de lo que me gustaría que suceda o no me gustaría que suceda. Y ahí es donde nos enredamos y ahí es donde producimos la creencia de que yo puedo lograrlo y de que yo puedo evitarlo.
¿Por qué insistimos tanto? Ya lo he dicho muchas veces, porque algunas veces lo logramos. De pronto, deseo comer a las 9 de la noche patatas fritas. Bien, voy, me pongo, las tengo las patatas, tengo el aceite, pues lo frío, hago. Y de pronto a las 9 de la noche digo, ¿ve que lo cumplo el deseo? Sí. Entonces, como puedo cumplir ese deseo, creo que puedo cumplir muchísimos deseos, o casi todos los deseos. Y el problema es que comprobamos, si investigamos con mucha sinceridad, vamos a ver que ese ejemplo de comer a las 9 de la noche patatas fritas es ínfimo, es mínimo. La mayor cantidad de deseos que yo tengo, si los sigo, si los investigo, si los descubro, si los pongo en evidencia, me voy a dar cuenta que no los cumplo, que no los cumplo. La mayoría de las cosas son me gustaría, ojalá, pueda ser, supongo, quizás. Es decir, tenemos una cantidad de términos porque hay una cantidad infinita de formas de desear. Y para cada forma de desear hay un término lingüístico que ahí lo expresa. Entonces, pero ese deseo está condicionado, no pertenece al presente, pertenece a un pasado y se proyecta en un futuro. Algunas veces hace falta buscar información en la memoria, sí, claro, para eso está, digamos así, la capacidad de recordar para que en un momento dado yo diga, por ejemplo, ¿dónde dejé las patatas fritas? Pues voy a la memoria, las guardé en tal puerta, en tal lugar, y voy y recurro a eso. ¿Cómo se prende el fuego? También es la memoria la que me lo dice. No estoy descubriendo cómo se prende el fuego en ese momento, sé. Pero vemos que no genera conflicto porque es una información que es útil para un presente que es accesible, que es fácil de poder ir a él. El problema es cuando la información que me trae la mente no va a ser aplicada al presente, sino va a ser aplicada a un futuro o a situaciones en las cuales es imposible. Hoy, ojalá que mañana no llueva. ¿Cómo puedo yo tener ese deseo? No depende de mí, no depende de mí. O sea, va a llover o no, porque hay una cantidad de factores, de situaciones que hace que se produzca esa lluvia que yo no manejo, por no decir casi ninguna, ninguna. Y sin embargo ya tengo el deseo, ojalá no llueva porque se me ocurrió salir a caminar. Y entonces si salgo a caminar y aparece la lluvia, como había ya anticipado y condicionado que no quería que llueva, ya no me siento bien. ¿Puedo salir de ese mecanismo de estar deseando y rechazando? Sí. Y acá viene lo que empezamos diciendo. La atención es a la que yo tengo que observar y detectar dónde está puesta. ¿Dónde está puesta la atención? Primero, ¿está puesta en el presente, en lo que está sucediendo? Y si está puesta en el presente, en lo que está sucediendo, no voy a tener inconvenientes de eso que se va a manifestar, que yo voy a conocer, que yo voy a saber y a través de lo cual voy a actuar. El problema es cuando esa atención deja de ponerse en el presente, en lo que está aconteciendo, para posarse en lo que ha pasado o en lo que quiero que pase. Tan simple como eso. Entonces, nosotros tenemos, ese es el primer aspecto de la atención, fijarse dónde está puesta, presente, aquí ahora, lo que está sucediendo. En eso tenemos bastante claridad para reconocerlo, ¿no? Y la segunda es algo que se llama la dispersión mental. Ese es otro inconveniente, porque hay muchas cosas en este presente, no hay una sola cosa. Yo me puedo fijar en esto, pero está esto, está esto, está esto, está esto, está esto, está esto. Cuando quiero acordar, hay tantas cosas en este presente que mi mente va, recorre, se vuelve aquello, entonces no tiene una continuidad, no tiene una continuidad, ¿sí? Y aparece, voy a esto, voy a esto, voy a esto. Y acá está el otro inconveniente. Nosotros creemos que la atención es la que es discontinua. Nosotros creemos que es la atención la que se distrae. No, no. La atención es permanente, la atención es continua. Yo atiendo esto, lo que cambia es lo que atiendo. De la botella paso a la lámpara, de la lámpara a la pantalla, de la pantalla. Pero la atención es continua. Va allá, va allá, va allá, va allá. En ningún momento la atención deja de ser atención. En ningún momento la atención deja de posarse en nada
que esté allí apareciendo. Por lo tanto, el segundo aspecto es evitar esa distracción, esa dispersión, esa multiplicidad de estímulos a la que la mente se va allí como atraída. ¿Por qué? Porque si no me da continuidad, la dispersión no me va a, digamos así, dar la información suficiente y adecuada para que yo pueda comprender, aceptar, entender y vivir eso que está sucediendo. No, la dispersión me va a salir. Por ejemplo, si ahora ustedes me están viendo en la pantalla, la atención está puesta ahí en la pantalla. Y no solamente la atención visual, está también la atención auditiva, está también esa percepción que hace que estén ahí. Pero seguramente que en algún momento apareció otro pensamiento, algo que, un ruido que escucharon y se fueron al ruido, ¿no? Que fue un coche, que fue esto, que fue aquello, o una sensación en el cuerpo. O sea, sintieron un cosquilleo en la rodilla y ya la atención dejó de estar centrada en mí o en lo que yo estoy diciendo para ir a la rodilla, ¿sí? O sea, instantáneamente se fue. Rompió esa cadena de continuidad. Eso significa que nosotros dejamos de estar concentrados. Y al dejar de estar concentrados, ¿no? Localizados, focalizados en eso, me pierdo en este mundo de apariciones, de estímulos que tenemos que hacer. Por eso que la meditación nos propone sacar esta gran tentación de estímulos que aparecen. Por eso cerramos los ojos, para que no hayan estímulos visuales. Por eso nos quedamos quietos y tratamos de no percibir este cuerpo. No es que lo intentemos, sino que la atención se posa en algo y cuando la atención se posa en algo, lo demás desaparece. Lo demás desaparece. Así como pudo la atención de estarme atendiendo ir a una sensación de cosquilleo en la rodilla, si la atención es muy intensa, la atención es muy firme, la atención es, digamos así, no se ha movido del foco las percepciones sensoriales del cuerpo desaparecen. Cuando están muy atentas, fíjense que pasa algo que cuando hablábamos de la meditación externa, ¿se acuerdan que yo decía, cuando uno observa mucho un objeto, el sujeto desaparece? Es decir, es tanto lo que me llama la atención esto, que yo he desaparecido. Es decir, de pronto tengo que volver la atención a mí para darme cuenta que soy el que lo está viendo. Pero durante un tiempo lo he estado viendo y no me he estado dando cuenta que era yo el que lo estaba viendo, pero estaba viéndolo. La atención estuvo tan concentrada en ese objeto que desapareció el sujeto. Y cuando vamos a la meditación interna, ¿sí? Que cerrábamos los ojos, en este caso la atención estaba puesta en el sujeto, en ese que percibe todo eso, que al principio era negro, que al principio era quieto, que era y sin cambios, que no tenía límite. Entonces la percepción era tan intensa, tan detenida, tan ajustada a este sujeto, que desaparecían los contenidos mentales. Pero para esas dos situaciones, tanto de la concentración externa como de la interna, tenemos que tener habilidad, tenemos que tener entrenamiento, es decir, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Por eso es que la meditación no deja de ser una práctica. Y lo que a veces sugerimos son las dos. Una, la práctica formal, de intentar detectar el objeto y diluir este sujeto que ve, o de detectar este sujeto y diluir todo lo que aparece, ¿no? Tanto externa como internamente. Bien. Hoy he empezado diciendo de que es la atención, porque es un elemento que nosotros podemos detectar. Es el intermediario entre el mundo que aparece, cuerpo, mente y toda la existencia, con la conciencia que somos. La atención es el intermediario, es el punto de conexión. Es la forma en la que la conciencia detecta todo, conoce, sabe de mis pensamientos, de mis sentimientos, mis emociones, mis fantasías, mis sensaciones corporales y de los objetos de este mundo. ¿Sí? Sin atención no hay. Entonces, en el sueño profundo, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, la atención se queda en la mente,
desaparece del cuerpo, desaparece el cuerpo. ¿Sí? Fíjense que nosotros cuando dormimos no sentimos el cuerpo, no lo sentimos. Hay gente que incluso le pueden tocar y la tienen que medio sacudir para despertar. Si la tocan, pues sigue durmiendo. Es decir, eso significa que no está sintiendo su cuerpo. Hay una desconexión sensorial, pero sí hay una conexión mental, y esa conexión mental es la que produce los sueños. Cuando se produce lo que se llama el sueño profundo, sueño sin sueños, ¿no? Sueño sin sueño, la atención ha dejado de atender el cuerpo, las sensaciones, y ha dejado de atender los pensamientos, las imágenes y la producción mental. Y ahora se atiende a sí misma. Eso es sueño profundo, ¿no? Eso es lo que nos hace a nosotros dormir. Por eso es tan reparador, por eso es imprescindible dormir. Porque gracias a que la conciencia y a través de eso, este cuerpo no tiene estímulos de deseo, de estrés, de angustia, de desesperación, de miedo, de preocupación, de todo eso, libramos al cuerpo de todos esos estímulos y el cuerpo entra en una función reparadora, tranquilizante, se recupera y vuelve otra vez al día. A estresarse, angustiarse, a preocuparse, pero es imprescindible que todas las noches lo recarguemos, ¿no? Hagamos. Y el que realmente produce ese reseteo es el sueño profundo, no el sueño con ensueños, y mucho menos la vigilia, que sería si pasáramos 3, 4 días sin dormir. No, imposible casi. El sueño con ensueño no es tan reparador. ¿Por qué? Porque hay una actividad mental y el cuerpo se nutre. El cuerpo percibe esa actividad mental. Por eso las pesadillas, por eso los movimientos en la cama de la gente que sueña y por eso un descanso insuficiente. Descansamos, sí, porque hay un tiempo todavía de sueño profundo. La meditación, lo que nos propone, lo que nos invita a investigar es que esa tensión que se ha vuelto sobre sí misma y que ahora no hay nada que detectar, por eso no aparece nada en la conciencia, la mente se detectó y ya no hay más sueños, se desactivó del cuerpo y no hay más sensaciones corporales. La conciencia se está percibiendo a sí misma, pero no hay quien la perciba. No hay un yo intermediario que se dé cuenta de eso. Por eso pasan 3 horas durmiendo profundamente y cuando me despierto no sabemos que existió el tiempo, no sabemos que existió, ni siquiera que existí. Tengo un recuerdo de lo que pasó antes y un recuerdo de lo que está empezando a aparecer, pero no tengo percepción de ese tiempo en que desaparecí. Bien, la meditación lo que nos propone es que nosotros podemos tener esa sensación como en el sueño profundo en los momentos de vigilia. Es decir, yo puedo desconectar el cuerpo y la mente y seguir percibiendo y tener conciencia de ser el que lo percibe, sí, sí. Solo que tengo que estar con la atención puesta en el presente. Y cuando la atención está puesta en el presente, no dispersarla, sino tener una continuidad de esos estímulos. O sea, hay una frase que se llama un tren de estímulos presentes. Por ejemplo, ustedes me están atendiendo, bueno, hagamos un ejemplo. No es una imagen detenida, inmóvil, no. Yo estoy haciendo gestos, hablando, los labios, la expresión se mueve. Ustedes están siguiendo a un tren de estímulos, están percibiendo la diferencia. Cuando abro los ojos, cuando los cierro, cuando muevo las manos, hay una diferencia de estímulos, pero hay un presente continuo de estímulos que no es el que desatiende y se va a otro estímulo externo, un sonido de la calle, ¿eh? O una sensación del cuerpo. No. El estímulo tiene lo que se llama un tren en el sentido de continuidad, de estímulos presentes asociados, ¿eh? a esa situación. Entonces, cuando yo estoy en una atención de presente, no de pasado ni de futuro, y asociado a ese tren de continuidad de estímulos presentes, la sensación de percepción de lo que es como lo que sucede en el sueño profundo. Solo que para nosotros, instantáneamente, aparecen estímulos de pensamientos, activamos la mente, nos dispersamos y cuando me disperso al pensamiento ya nombro, ya hablo y ya tengo que volver, ¿no? Entonces, por eso el entrenamiento. Fíjense que cuando nosotros queremos hacer una actividad mental con habilidad, con capacidad, necesitamos entrenarnos en eso.
Entonces, una persona que toca el piano, una persona que, no sé, ejecuta una acción con cierta destreza, bailarín, artista o técnico, o lo que sea, necesita entrenarse. Y una vez que se entrena y tiene la habilidad, puede permanecer presente en eso. Puede permanecer presente con facilidad, no se distrae tan fácilmente. Un pianista que está tocando no puede estar charlando con otro, no puede estar charlando con otro. Está allí, está tocando. Y la concentración que tiene es la atención puesta en lo que está sucediendo. Y fíjese la cantidad de ese tren de estímulos que le están llegando. Movimiento de un dedo, del otro, una tecla, la blanca, la negra, esta, aquella. O sea, es una rapidez, pero es un tren de percepción que él está centrado en eso. Aparece una distracción, se apagó la luz fuera o se cayó un vaso y se rompió, interrumpe esto y seguramente una nota salta, no sé, un sonido diferente, desaparece esa situación de armonía, de comportamiento correcto, adecuado y conveniente. Estoy hablando de un ejemplo en el caso del piano, pero cualquier situación que nosotros podemos resolver. Por eso que cuando tenemos habilidad en algo, tenemos que aprovechar para en ese momento centrarnos en eso, porque nos es fácil centrarnos. Si yo no tengo habilidad, me distraigo con mucha facilidad. Fíjense que las personas cuando empiezan a meditar, lo fácil que es distraerse. Lo fácil que es distraerse. Lo fácil que es cerrar los ojos y creer que estoy meditando y estoy pensando, ¿no? Estoy pensando en lo que pasó, lo que quiero que pase. O sea, bueno, y yo dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Si yo quiero meditar, yo quiero silenciar mi mente, yo quiero no producir pensamientos. Y fíjense que lo único que ha aparecido fueron deseos y rechazos. Deseos y rechazos. Justamente lo que tenemos que quitar, no poner. Yo en el momento que pongo la atención interna en lo que está sucediendo, no necesito desear lo que sucede, ni necesito rechazar lo que sucede. Está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo. Tan sencillo como eso. Pero en la meditación, como no tengo habilidad, como no tengo entrenamiento, como podemos hasta decir, me aburre, no sé qué hacer con esto, o sea, estoy perdiendo el tiempo, la cantidad de cosas que nos pasan, nos queremos rápidamente salir, queremos distraernos. Aparece un estímulo con mucha facilidad que entra y es disuasorio, me dispersa, me distrae, me quita de la experiencia. Por eso que muchas veces se recomienda experimentar esta atención dirigida, detectarla en situaciones en las que tenemos mucha habilidad. Y cada uno sabe dónde tiene habilidad. Tengo habilidad, por ejemplo, y podemos llamar de dos formas. La habilidad en el sentido de la eficacia de la acción, ¿no? Hacerlo bien, o la otra es disfrutar la acción. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer de comer, hay gente que le gusta hacer de comer. Y cuando se pone ahí, es algo que le gusta. Y si le gusta, tiene facilidad para permanecer en ello. No tiene tanto estímulo de distracción. Entonces, si a alguien le gusta hacer de comer, su meditación tendría que ser en los momentos que hace de comer. Porque ahí le es fácil, le fluye, digamos así, esa atención puesta en aquello que le agrada. O si aparece algo en lo cual tengo habilidad para escribir, por ejemplo, no sé, la gente que escribe, bueno, ahora ya no es más con máquina, pero lo mismo los teclados, hay gente que escribe con mucha rapidez y habilidad, ¿no? Entonces, cuando uno está en eso, pues distinto sería alguien que no tiene la habilidad, tiene que estar buscando la tecla, tratando de eso, borrando porque escribió otra, no agrada, no se siente bien, no es cómodo ni es efectivo. Pero si hay habilidad, uno puede aprovechar esa situación para detectar cómo la atención aparece, se detiene, permanece en este presente que está sucediendo y no se dispersa ni a lo que pasó ni a lo que va a pasar, y entonces es cuando se hace efectiva. Al principio, las personas cuando estamos en esta búsqueda de la meditación, no tenemos que pretender cosas muy sofisticadas, elaboradas, ¿no? Hay mucha gente que por ahí rápidamente aparece, ay, ya me quiero iluminar, quiero despertar, quiero no sufrir más, quiero esto, quiero aquello. Justamente el problema es que quieres todo eso. Cuando dejes de querer todo eso,
va a ser el momento en el cual va a suceder lo que realmente estás queriendo que suceda, ¿no? A esa sutileza del mecanismo mental, esa es lo que nosotros llamamos la aceptación, el permitir lo que es tal como es, ¿no? Pero lo que hoy quería detectar y comentar es un poco esto de la atención, ¿eh? La atención, traerla al presente. ¿Cómo? Con algunas actividades que agraden, que gusten. Uno sabe las que a uno le gusta. Yo sé con las cosas que disfruto. Pues en esas cosas que disfruto, allí voy a estar investigando la atención, cómo se posa, cómo se detiene, cómo permanece en ese presente. Y entonces me va a ser más fácil porque no me distraigo. O alguna situación en la cual tengo mucha habilidad, ¿no? Y por lo tanto no tengo que estar preocupado haciéndola y me es fácil la distracción. Dos motivos. Y por último, es, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de práctica, nos quedan unos 10 minutitos, ¿eh? Para ver cómo nosotros podemos volver con la atención a este presente. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas que no hace falta que me las respondan, pero que sí se las respondan ustedes mismas, ¿sí? Preguntas que voy a hacer y van a ver cómo la posibilidad de que están atendiendo algo, yo con una pregunta las llevo a atender algo que tiene que ver con este momento, con lo que está sucediendo. Y aunque las preguntas sean de otro momento, verán cómo se van a un momento presente. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que fueron de vacaciones? ¿Qué día fue el último de vacaciones? Bien, es probable que ya se hayan respondido, hayan sabido la respuesta. Fíjense la atención, dónde se posó la atención, buscando esa respuesta. La atención, nosotros empezamos a detectarla. Se posó aparentemente en la memoria, pero está sucediendo ahora. Es decir, están buscando una información y la atención, está siendo detectada. Esa actitud de buscar ese dato, eso es la atención. Fíjense qué rápido. Vamos a hacerlo de vuelta para que vean que es la atención la que se activa. Es la atención la que está buscando esa información. Es la atención la que aparece, produciendo, digamos así, esa respuesta que estamos buscando. Vamos a ir un poco más atrás para que cueste un poco más. ¿Qué hicieron el día 8 de enero? De este año? ¿Qué hicieron ese día? Detecten la atención, ¿a dónde anda buscando? Es probable que no lo sepan. Si no ha habido un acontecimiento especial, un cumpleaños, una situación muy evidente, con seguridad que no lo saben. Con seguridad que no lo saben. ¿Por qué? Porque de todos los días que vivimos no guardamos toda la información. No guardamos toda la información, ¿no? Si el día 8 de enero fue el aniversario de alguno de ustedes, o fue un día que tuvieron un accidente, o fue un día que pasó algo muy importante a nivel mental, emocional, anímico, físico, se van a acordar. Pero si fue un día, digamos así, como todos, o como la mayoría, que no pasó nada importante, no se van a acordar. No hay información. Sin embargo, pueden detectar la atención, cómo está allí, ¿no? Cómo está alerta, cómo está atenta. Nosotros podemos hacer eso muchas veces, buscando datos raros, extraños, ¿no? Es decir, ¿qué pasó tal día? Pero buscarlo en serio, buscarlo con la intención de encontrarlo. Aunque no lo encuentre, lo más probable es que no lo encuentre. Pero allí yo detecto la atención, detecto la atención. ¿Qué significa detectar la atención? La conciencia se estira, la conciencia se dirige hacia algo. Y yo ahora no estoy encontrando nada
hacia dónde se está dirigiendo, pero estoy percibiendo esa direccionalidad de la atención, ¿sí? Esa direccionalidad de la atención es lo que más se acerca a aquello que nosotros somos. Es lo que más se acerca. Estamos yendo al origen, porque ha desaparecido el posible estímulo al que yo pueda empezar a atender, a saber, a conocer, porque no hay que conocer. A esta pregunta que yo hice, ¿qué hicieron el día 8 de enero? No hay estímulo, no aparece información, no aparece datos, no aparece. Pero están buscando, sí que están buscando. ¿Qué es esa búsqueda? La atención dirigiéndose a eso. Lo que yo soy trasladándose a la experiencia. Eso mismo sucede en el momento que yo miro la botella, solo que aquí la botella está. No es un 8 de enero en el cual no hay ningún dato. Aquí está el dato concreto, aquí está la botella y la puedo ver. Aquí está la rodilla y la puedo sentir. Aquí está la pantalla y la puedo ver. Aquí están mis palabras y las pueden escuchar. Por lo tanto, la atención aquí está, digamos así, no saturada, pero llena de estímulos a los cuales puede uno percibir. Cuando nosotros queremos silenciar esta mente de pensamientos o queremos silenciar este cuerpo de sensaciones, nos es casi imposible, casi imposible. ¿Por qué? Porque rápidamente aparece esto que llamamos, ¿no?, distracción, dispersión. Sin embargo, ahora fíjense que tenemos un elemento muy fácil de ir y detectar la atención. Busquen una información que no la pueden encontrar. Los budistas a esto le llaman koan, es decir, una pregunta irresoluble. Ellos tienen algunas muy típicas que la utilizan muchísimas veces. Por ejemplo, ¿cómo era tu rostro antes de nacer? Y no estoy hablando del feto, sino antes de que sea concebido, ¿no?, por tu padre y tu madre. ¿Cómo era tu rostro? Entonces uno se da cuenta que no hay respuesta. Pero sí hay atención de búsqueda. No hay respuesta. La ausencia de respuesta, la ausencia de estímulo que responda a esa búsqueda es lo que más se acerca a la percepción de aquello que realmente soy. Entonces, nosotros podemos hacernos preguntas, muchísimas preguntas, y quedarnos en la búsqueda de esa pregunta. No se obsesionen con la respuesta, porque lo que queremos saber es qué está sucediendo mientras estoy buscando. Eso que estoy sucediendo mientras estoy buscando es la atención en la cual yo estoy percibiendo de mí mismo. No hay ningún estímulo que me distraiga. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. ¿Es algo? No. ¿Tiene un nombre? No. ¿Lo puedo percibir? Sí. La semana anterior le habíamos puesto un nombre, la sensación de ser, ¿sí? La sensación de ser. Bien, cuando yo estoy buscando, descubro que esa atención es la sensación de ser, dirigida hacia algo que no va a aparecer, que no va a atraerlo, que no lo va a poder manifestar. No sé si llamarlo un truco, pero es una forma de detectar la atención, de percibir aquello que son. Entonces, 3 cosas para que queden claras hoy de cómo detectar esta atención, que es lo más cercano que nosotros podemos percibir de la conciencia. Acordarse que la conciencia yo no puedo conocerla nunca, nunca, porque la conciencia necesita de mi ausencia para percibirse a sí misma, ¿no?, el sueño profundo. Ahí no hay nadie que se perciba. Ha desaparecido todo lo percibible para que se perciba a sí misma. Bien, ahora puedo, si la atención se manifiesta de esa conciencia hacia un objeto, ¿la puedo percibir? Sí. Y entonces puedo tener un vislumbre, puedo tener una percepción. ¿De qué? De ese ser que soy que empieza a manifestarse. ¿Cómo? Como una sensación de ser. Como una sensación de ser. Entonces, primero, siempre la atención dirigida al presente, a lo que está sucediendo. No engancharse con lo que pasó, no engancharse con lo que va a pasar. No. Cada vez que me voy a lo que pasó, lo que va a pasar, vuelvo aquí ahora. Detecto lo que está sucediendo, la atención puesta en lo que está sucediendo. Dentro de lo que está sucediendo hay muchas cosas sucediendo, infinitas cosas sucediendo. Entonces yo tengo que buscar un pequeño tren, continuidad de algunos estímulos para concentrarme ahí.
Entonces, de todo lo que ustedes pueden estar percibiendo, que son muchas cosas, muchos objetos, han reducido algunos que son mi rostro, mi voz, mis palabras, todo eso. Han reducido a eso y se han quedado con esa continuidad. ¿Está cambiando? Sí que está cambiando. Estoy cambiando la forma de los labios, lo que decía, la expresión de mis manos, las palabras. Todo esto está cambiando. En ningún momento se ha quedado estático. Lo que sí ha permanecido es la atención puesta sobre todo eso cambiante y continuo. ¿Sí? Ustedes han estado continuamente atendiendo. Eso que ustedes, eso continuo, estable, que no dejó de estar atento, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Le queremos poner nombre. Ya aparece el yo que va diciendo, ¿y qué es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo puedo volver? No puedo volver a un lugar de lo que nunca me puedo ir. Yo nunca puedo dejar de estar atento. Fíjense la contradicción que hay a veces, ¿no? ¿Pueden dejar de estar atentas? No, es imposible. Si no estoy atento a esto, es a esto, a esto, a esto, a esto. ¿En qué momento no estoy atento a algo? Imposible. En el momento que no estoy atento a algo, estoy durmiendo profundamente. Estoy durmiendo profundamente. No estoy atento a algo, estoy atento a mí mismo. La conciencia que es se está atendiendo a sí misma. Por eso no hay algo que atender, porque la conciencia no es algo. Yo no soy algo, sino que me manifiesto y aparezco como algo cuando la atención se dirige a eso. Esa es un poco la idea. Entonces, las detectamos de estas tres formas. En lo que está sucediendo, observar cómo la atención va a eso. Si me quedo en el objeto, la atención se ha un poco diluido, se ha perdido, no la detecto porque el objeto me ha atrapado. El objeto me ha atrapado. La otra posibilidad es la dispersión. Si estoy aquí ahora, que me disperso a esto, a esto, a esto. Entonces volver un poco, percibir esa continuidad. Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro, tengo la atención puesta, pero estoy cambiando páginas, estoy cambiando letras, estoy cambiando renglones, voy cambiando a medida que voy leyendo. No es algo estático, no me he quedado así hipnotizado con una letra, no, no. Es una continuidad, es una secuencia. Eso le llamamos un tren de estímulos continuados, pero no dispersos. Es decir, sigo en la hoja, sigo las letras que continúan, sigo en los renglones, pero no me voy a la taza que tengo aquí al lado y vuelvo a los renglones. O no me voy a ver la luz si está muy alta o muy baja. No, no, continúo. O sea, la atención la tengo puesta en esa continuidad de la atención, pero con estímulos cambiantes. ¿Sí? Lo que pasa es que esos estímulos cambiantes pueden ser muy cambiantes y entonces ya no es el renglón, sino es la taza, ya no es el renglón ni las letras, sino es cualquier otro estímulo. Nosotros le llamamos concentración a eso. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos concentrados en las letras, en la lectura, en las palabras, en la comprensión del texto, me estoy perdiendo la atención, que es lo que soy, que se está dirigiendo a eso. Me estoy perdiendo. Me atrapó tanto que me he perdido. Me atrapó tanto que me he perdido. ¿Puedo detectar la atención? Sí, sí, lo puedo detectar nuevamente, aquí y ahora, en esto que está sucediendo y en esa secuencia de percepciones.